Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Un saludo pues especial para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y también para los que siguen la programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Estamos llegando a la quinta semana de Cuaresma, la quinta y última semana de Cuaresma. Ya de este domingo en 8 días tenemos el Domingo de Ramos. En la disposición litúrgica básica, también los primeros días de la Semana Santa o de la llamada Semana Santa pertenecen a la Cuaresma. La Cuaresma se extiende del miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, porque solamente el Jueves Santo en la tarde, al caer la tarde, comienza pues el gran Triduo Pascual, la gran celebración de la muerte y resurrección del Señor, que para la cual pues la Cuaresma es el tiempo de preparación, los 40 días. Llegamos pues a la quinta semana de Cuaresma. Recuerdo yo, en la liturgia hasta el Vaticano II, este quinto domingo de Cuaresma era llamado Domingo de Pasión, así se le llamaba Domingo de Pasión. La nueva liturgia, si mal no estoy, el Domingo de Pasión es el Domingo de Ramos, el llamado Domingo de Ramos. Recuerdo mucho una experiencia infantil que yo hacía. Yo era tuve desde niño un ánimo muy religioso, muy amante de las cosas de la iglesia y de Dios, muy afecto a todo lo que era la liturgia. Yo estaba siempre en las misas y, en fin, de ahí posiblemente, de ese contacto, de ese gusto que prácticamente me llenó desde niño, seguramente derivó el hecho de que ya siendo yo un joven de 18 años, finalmente decidiera meterme al seminario. Y cuando me metí como por entre un tubo, sin dudarlo un solo día, finalmente llegué a la ordenación cuando tenía 23 años y estaba estudiando yo en Alemania en esa época. En fin, es una pequeña historia de mis primeros pasos por el servicio sacerdotal o el servicio presbiteral. Pues bien, Domingo de Pasión. Les decía yo que cuando llegaba yo este Domingo de Pasión a la iglesia, a la capilla de Bolivariana, donde yo estudié mi primaria y mi bachillerato, veía las imágenes todas cubiertas por trapos morados. Las envolvían como bultos en trapos morados. Y yo miraba y miraba. Y algún día le pregunté a alguno de los sacerdotes de Bolivariana en ese tiempo, el padre Rafael León, que por qué hacían eso. Y me contestó el padre León que era para que los católicos o los fieles no, digamos, desviáramos nuestra atención de lo central y fundamental, que era precisamente la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso entonces le quitaban, diría yo, relevancia a todo lo accesorio. Las imágenes de la Virgen, de San José, de los santos, aún al pobre San José le tapaban la imagen, a pesar de que generalmente cae en Cuaresma la fiesta de San José. Recuerdo mucho que alguna vez en la parroquia de San Joaquín, a la cual yo pertenecía, el padre Jorge González, destapó el día de San José la imagencita del santo, pues porque al fin y al cabo era 19 de marzo, día de San José, y tal vez no resultaba demasiado significativo mantener la imagen del santo tapada ese día. De modo que para que las personas, los
fieles no desviáramos la atención hacia lo accesorio, tapaban las imágenes con el fin de que nuestra atención recayera en lo básico y fundamental. Pues en lo básico y lo fundamental debería recaer nuestra atención siempre. Tres lecturas están fijadas para el quinto domingo de Cuaresma, la primera del Antiguo Testamento, en este caso un texto del profeta Isaías, la segunda una carta apostólica, en este caso un pedacito de la carta a los Filipenses, y el tercer texto del Evangelio. Aunque estamos en el ciclo C de la liturgia dominical, sin embargo, los liturgistas fijaron para esta fecha, para este quinto domingo de Cuaresma en el ciclo C, un texto joánico, el precioso texto de la mujer adúltera con Jesús. Es un texto que está en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Más adelante les daré unos pormenores críticos del texto. Por ahora, digamos esto, hemos estado leyendo a Lucas toda la Cuaresma y hoy, pues el quinto domingo, leeremos Juan. No quisieron, pues, los liturgistas este precioso texto quedará fuera de la liturgia dominical de Cuaresma. Lo pusieron allí y pienso yo que ese es ciertamente un gran acierto. El texto de Isaías 43, 16, 21 dice así: Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. Es un texto poético precioso, amables oyentes, como ustedes seguramente lo notaron. Pertenece a la segunda gran colección que constituye el libro de Isaías. Está en el capítulo 43. Sabemos por la crítica moderna que los capítulos 40 a 55 de Isaías constituyen una colección que los modernos suelen llamar el segundo Isaías para distinguir esa colección de Isaías 1 a 39, lo llaman el primer Isaías. En esa primera parte pues se conservan textos de diferente origen, de diferente época, dentro de los cuales pues se distinguen los materiales más antiguos que pueden remontar al propio Isaías histórico, es decir, el profeta de la segunda mitad del siglo VIII a.C. En cambio, el capítulos 40-55 pertenecen a un profeta anónimo, cuya colección fue, pues decir, se hicieron la colección de sus oráculos. Igualmente, esos oráculos del segundo Isaías, pues recibieron, digámoslo así, aportes a lo largo del tiempo y luego fueron integrados o unidos a la primera parte de Isaías. Se integró pues esta segunda gran colección con la primera y luego se añadió o se continuó esta segunda gran colección con los capítulos 56 a 66 que solió ser llamada el tercer Isaías. Pues bien, el pedacito de ahora es del llamado segundo Isaías. El autor de esta colección, el autor básico, vivió al final de la época del exilio, presumiblemente entre los desterrados de Babilonia, y por allá en algún lugar que no puede ser fijado, él desplegó su talento poético, su intuición teológica, y escribió pues en verso unos textos maravillosos, como los que escuchamos ahorita en la lectura que terminé de hacer. El texto del poeta mira, digamos, con ojos
llenos de entusiasmo y de agradecimiento, la nueva acción de Dios, es decir, la nueva situación histórica que se presentó para los exiliados. Estaban desterrados en Babilonia. Su país, Jerusalén, el templo, estaban en ruinas. Ellos estaban allí, habían logrado sobrevivir medio siglo a las vejaciones y a los trabajos forzados a los que los sometieron los babilonios. Habían persistido, habían sobrevivido, no solamente como pueblo, como raza, sino que en ciertas cosas habían afianzado su identidad. Utilizaron, por ejemplo, antiguas instituciones como la circuncisión o el sábado para distinguirse de los babilonios y no dejarse, diría yo, absorber por ellos. Lograron persistir y su fe no desfalleció. Dios es nuestro Dios, a pesar de que en la fe antigua de Israel, el Señor, es decir, Yahvé o Adonai, como dicen los rabinos, es el Dios de Israel. El campo de su acción no está limitado a las fronteras de Israel, sino que es Dios sobre toda la tierra, y Dios no solamente sobre todos los dioses, sino en lugar de todos los dioses. Esta intuición profunda del monoteísmo bíblico la forja este poeta judío de la segunda parte del siglo VI. Canta pues en forma maravillosa la nueva situación. El texto poético es precioso y sigue las reglas del paralelismo bíblico de la poesía hebrea. Alguna vez uno de los oyentes me preguntó por correo electrónico me pidió que le explicara lo de los paralelismos poéticos del hebreo. Es evidente que en un correo electrónico uno pues tendría que hacer todo un tratado que significaría varias páginas para dar explicación del detalle. Por eso yo quisiera a ese oyente, si hoy está pues a la escucha, y a todos mostrarles un poco en la primera parte del pedacito del segundo Isaías que escuchamos, los paralelismos. Así dice el Señor. Es una fórmula consabida en los profetas para indicar que lo que el profeta dice, que lo que el enviado dice proviene, es decir, el enviado es simplemente portavoz del Señor. Ko amar Adonai es la fórmula hebrea. Así dice el Señor. Y escuchen pues la poesía. Que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. En dos partes. Fíjense, se llama paralelismo sinónimo. Que abrió camino en el mar. Ahí está el primer renglón. Y el segundo, y senda en las aguas impetuosas. La segunda línea repite lo de la primera con otras palabras. Y sigue. Que sacó a batalla carros y caballos. Ahí está la primera frase. Y la segunda, tropa con sus valientes. Ahí está la segunda. Fíjense, paralelismo sinónimo. Dos frases que repiten la misma idea con distintas palabras. Ese es el paralelismo. El profeta pues mira con ojos extasiados cómo ya el imperio babilónico está por caer, que suben los enemigos del imperio babilónico. Aquí no los menciona con nombre propio. Más adelante, en los textos del segundo Isaías aparece el nombre propio de Ciro, el rey de Persia, rey de medos y persas, que primero, pues, saliendo de Persia, se apodera de Media, en la parte sur de Mesopotamia, y luego se apodera de Babilonia, destruye el imperio babilónico, pero, digamos, la ciudad queda intacta, la gran Babilonia, ya pertenece, pues, al imperio persa. Esas son las tropas que suben, sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes. El jefe, pues, de los ejércitos triunfantes es Ciro, el ungido del Señor, así lo llega a llamar ungido del Señor, sí, a Ciro, un persa. Es una de los atrevimientos teológicos de este poeta, el ungido del Señor, es decir, lo que originalmente fue David y los reyes judíos, el Mesías, por tanto el ungido del Señor, es ahora Ciro. Y esto que está haciendo el Señor por medio de Persia es la gran maravilla. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Fíjense de nuevo dos frases que repiten lo mismo. Mirad, que rizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Las últimas dos frases no son exactamente sinónimas, sino más bien complementarias. La primera es, ya está brotando. La primera es, mirad que realizo algo nuevo. Ahí está la primera. Y luego, la idea complementaria, ya está brotando, ¿no lo notáis? ¿Qué es eso que está brotando? Es un cambio radical y básico de la historia.
sube pues el imperio persa. Sube, y para eso, para los exiliados, para los desterrados, significa libertad. Puede significar regreso. Y el profeta, pues, con ojos, diría yo, transfigurados, ve el camino del regreso. El camino del regreso entre Mesopotamia, entre Babilonia y Judea, atraviesa el desierto. Y por eso dice él, abriré un camino por el desierto. Ahí está hablando Dios. Ustedes recuerdan que así comienza la profecía. Así dice el Señor. Son palabras, por tanto, del Señor. Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces. ¿Ven? Es decir, las fieras que viven en descampado servirán para el engrandecimiento del nombre del Señor, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé para que proclamara mi alabanza. La mirada, pues, al regreso del exilio es transfigurada. Ustedes ven, se convierte como una maravillosa procesión a través de un desierto descampado, un desierto donde el cual no se puede vivir, donde el Señor, pues, hace que el desierto florezca y se convierta en jardín, y que el yermo brote agua para apagar la sed de su pueblo. Es un canto de salvación, es un canto de glorificación de la bondad y de la misericordia de Dios. Ustedes ven que cuando el poema salió, pues, de la mente y de la pluma de nuestro autor, se refería a un hecho puntual, tal vez mucho menos luminoso que la forma como el autor aquí lo pinta. Por eso se convierte en emblema de salvación. Esa es la característica de la poesía escatológica de la Biblia, donde un hecho puntual, digámoslo así, como que absorbe en sí un significado que va más allá de lo que, digámoslo así, del punto de referencia. Va más allá y abarca todo lo demás. Es decir, se pierde o se abre a un horizonte ilimitado. La salvación de Dios. La salvación de Dios. En un hecho como ese se ve o puede un corazón humano agradecido, o el corazón de un pueblo, formular una ilusión en esperanza de todo lo que Dios finalmente nos tiene preparado. El segundo pedacito es de la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 8 a 14. En los estudios actuales de Pablo, la situación histórica de la carta a los Filipenses ha variado. Recuerdo yo que hasta hace unos 15 años, la opinión común entre los exegetas era que la carta a los Filipenses, así como la carta a Filemón, eran escritos paulinos en la cautividad, y se pensaba en la cautividad de Pablo en Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso preso, de eso habla Pablo mismo a comienzo de la segunda carta a los Corintios. Dice que allí dice que dudaba de que podría salir bien librado de ese atolladero en que estaba, pensaba que allí terminaría su vida, y sin embargo lo liberan. Y rápidamente sale de Asia, es decir, de Éfeso, y se va a Macedonia, a Filipos, y allí escribe la carta a los romanos. Luego va a Jerusalén, lo apresan y finalmente lo mandan a Roma, y en Roma estuvo otra vez cautivo. Era una especie de prisión domiciliaria, al menos durante un buen tiempo, y finalmente parece que allí entonces también su vida llega a su fin, probablemente cuando Nerón era emperador. En todo caso, desde la prisión domiciliaria romana, Pablo escribe esta carta a los Filipenses y también la carta a Filemón. Una y otra carta a los Filipenses, que era una ciudad donde él pues tuvo muy buenas experiencias. Él quiso mucho a la gente de Filipos, se dejó atender por ellos, recibió dádivas de ellos, cosa, por ejemplo, que no hizo con los corintios.
y eso a los corintios los ofendió muchísimo. En todo caso, a los filipenses sí les recibía colaboraciones, a los filipenses, a los corintios no. Pues bien, les escribe desde Roma, presumiblemente, como se suele hoy en día afirmar, a los filipenses esta carta. El pedacito que toca leer hoy es muy hermoso porque nos da una especie de introspección diría yo, en la intimidad de Pablo. Dice: hermanos, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe en Cristo, conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo, y aunque poseo el premio porque Cristo Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no lo hubiera conseguido. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Para entender el comienzo del texto que escuchamos, pues sepan ustedes esto: Pablo está hablando de su conducta como judío. Él, como judío, él pertenecía al grupo de los perashim, los fariseos, que eran muy rigurosos. Para este grupo, los cristianos, sobre todo los cristianos helenistas, eran realmente una amenaza muy grande, porque los cristianos helenistas habían deducido del hecho de Cristo unas consecuencias que prácticamente ponían en entredicho el templo, la expiación por los sacrificios en el templo. Habían puesto en entredicho la idea farisaica arraigada de que finalmente el hombre es justo cuando cumple a cabalidad los mandamientos de la ley de Dios. Por tanto, que la justicia viene del cumplimiento de la ley. Pues yo no quiero con esto caricaturizar a la piedad farisaica, que era mucho más profunda que la forma como yo aquí la estoy exponiendo. Sin embargo, en general podía entenderse así la forma farisaica de ver, y tal vez en amplias capas del judaísmo influido por el fariseísmo se entendía así: uno es justo cuando cumple la voluntad de Dios, por lo tanto, si la cumple, le puede reclamar a Dios que lo recompense, porque cumplió. Usted prometió al que cumple esto, yo cumplí, por tanto, págueme, algo así. Estoy caricaturizando, pero algo así podía ser la deducción de mucha gente ante la forma farisaica de ver la ley. Pablo se distancia de eso. Él sabe que perteneció a ese grupo. Él sabe que, precisamente movido por el peligro que ese grupo con toda razón captaba de el desarrollo del pensamiento cristiano entre los helenistas, Pablo consideró a los helenistas cristianos una amenaza muy grande y los persiguió, y para perseguirlos, entonces, digámoslo así, ese recuerdo de que los persiguió se metió en la mente de Pablo y no lo abandonó jamás. Yo perseguí, tin edioxa, tin ecclesian tuteu, perseguía a la iglesia de Dios, la devastaba en varias partes de sus cartas. Por ejemplo, acá en Filipenses lo dice, en la primera carta a los Corintios también. Y por eso entonces, cuando él se hizo cristiano, cuando finalmente él tuvo esa experiencia maravillosa a la cual se refiere en Gálatas capítulo 1, versículos 14, 15, cuando él tuvo esa experiencia maravillosa, entonces él adhirió al grupo precisamente que estaba persiguiendo. Él se metió con un grupo de cristianos helenistas en Damasco. Conocemos el nombre del presumible jefe de ese grupo, Ananías. Con ellos tuvo contacto, con ellos, digámoslo así, quizá
de parte de ellos conoció tradiciones cristianas, luego 3 años después, como explica, va a Jerusalén, en fin. No quisiera pues aquí resumir otra vez la vida de Pablo, la he explicado en otros programas. Finalmente, les digo esto para que ustedes entiendan lo que Pablo dice acá: todo lo estimo pérdida, es decir, lo que yo era como fariseo, lo que yo era como judío, el pensamiento que tenía, las certidumbres que me animaban, eso de que yo era justo porque cumplía la ley, todo eso lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo, es decir, perdió su vinculación al fariseísmo, y no solamente lo perdió, sino que lo excluyeron y lo persiguieron. Pablo fue, digámoslo así, como el emblema de entre los judíos, digámoslo así, y aún entre cristianos, lastimosamente. Este no es el momento de explicarles todo eso. Pablo era como el emblema del traidor a la fe judía, y todavía hoy, entre los grupos judíos más severos, Pablo es visto así. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino la que viene de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios y que se apoya en la fe. Ahí Pablo resume pues las ideas básicas de su evangelio, como lo llama él. La justicia viene de Dios, no se basa en la ley, sino en la fe, es decir, uno cree en Dios y se entrega a Él, y entonces por pura gracia Dios a uno que es pecador lo vuelve justo precisamente porque uno cree y acepta la justicia y la misericordia que Dios le ofrece por el evangelio. Todo lo estimo pérdida, porque ya he conocido como cristiano a Cristo Jesús mi Señor. Noten bien acá, y creo que es el único punto en todo el epistolario paulino donde se emplea el pronombre de primera persona para denotar la relación personal, individual, de Pablo con Cristo. El conocimiento gnosis, el conocimiento de Cristo Jesús, gnosis Christuisu tu Kyriumu, fíjense, mu significa de mí, mi Señor. Pablo generalmente escribe tu Kyriu imon, el Señor nuestro Señor. Aquí dice tu Kyriumu. La relación de Pablo pues con Cristo es de persona a persona, es su Señor, adhiere a Él, y por el conocimiento de Él, entonces Él, que dejó todo a un lado, para quien que perdió todo, lo gana también todo. Todo lo otro fue pérdida y basura. Ahora ganó el conocimiento de Cristo Jesús y ya puede estar en Cristo, existir en Él y participar entonces de todo aquello que Cristo otorga para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. Esa incorporación, pues, del creyente en Cristo hace que uno quede en tal forma metido en Él que todo lo que Él es e implica pasa a uno, se le comunica a uno, uno participa de todo ello. Esa es la convicción paulina. Y luego Pablo, en la última parte del pedacito que leímos, como menciona el horizonte escatológico al final, dice, para llegar un día a la resurrección de los muertos, para llegar un día, no ha llegado todavía. Por tanto, la meta está a la vista, pero no ha sido alcanzada. Y por eso entonces Pablo, expresa la vida cristiana en una imagen deportiva, la imagen del deporte del atletismo, de las carreras. En el mundo griego, donde Pablo vivía y donde estaban los filipenses, a los cuales él dirige la carta, conocían las competencias atléticas de los griegos, los Juegos Olímpicos. En Grecia había carreras, había atletas, apostaban carreras, ungían a los atletas con aceite, todo eso lo hacían, y al ganador le daban una corona de laurel. Recuerden los Juegos pasados, los Juegos Olímpicos de Grecia utilizaron coronas de laurel o de olivo
para coronar, pues para a los vencedores en las carreras y en las competencias deportivas. Eso se hizo. No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta, yo sigo corriendo. Y yo soy todavía un atleta en competencia. Ser cristiano significa ser un atleta en competencia. Y aunque poseo el premio porque Cristo Jesús me lo ha entregado, de modo que todavía no poseo el premio y sin embargo ya lo poseo. Esa es una extraña dialéctica que emplea Pablo. Ya, sí, pero todavía no. Ya sí. No es que ya esté en la meta, no es que ya haya conseguido el premio, pero ya poseo el premio. Ya poseo el premio. Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Entonces, Cristo Jesús me lo ha entregado. Yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Ahí está la explicación. ¿Ven? Ya tengo el premio porque estoy en Cristo. El que está en Cristo todo lo tiene, pero como la competencia sigue, entonces él sabe muy bien que todavía tiene que seguir corriendo. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Corro hacia la meta, es una competencia la vida cristiana. El premio ya lo poseemos porque estamos en Cristo y sin embargo no lo poseemos todavía. Por eso entonces tenemos que seguir corriendo y corriendo. No hay que mirar atrás. El atleta solamente mira el punto de llegada, donde está la línea que debe cruzar para ganar el premio. Yo no miro hacia atrás. Pablo, por tanto, ya no mira lo que antes fue o lo que ha tenido que hacer. Solo mira el trecho que le falta por recorrer. Y el Evangelio, pues, como les dije, está tomado del cuarto Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 a 11. Fíjense, es el ciclo C de los formularios dominicales de las lecturas bíblicas, el ciclo C. También, como en los domingos pasados, recuerden que es posible que en la Eucaristía dominical se lean los textos del ciclo A, porque los textos del ciclo A son pues los tradicionales en la liturgia cuaresmal durante muchos siglos en la Iglesia Católica, tan solo después del Vaticano II, pues para variar los textos y dar pues y hacer que los fieles pudieran conocer, además de los textos que escuchan o que han escuchado, digamos, regularmente, se pusieron los otros dos ciclos, el B y el C, pero todavía se puede leer el ciclo A. Pues bien, en el ciclo A del quinto domingo de Cuaresma, llamado antes Domingo de Pasión, está la resurrección de Lázaro. Por eso no sería extraño, queridos oyentes, que ustedes en sus parroquias escucharan como lectura evangélica el próximo domingo, no el texto que yo les voy a leer acá, sino el texto de la resurrección de Lázaro, porque es posible hacerlo y porque ese texto era pues el de la liturgia cuaresmal tradicional durante siglos en la Iglesia Católica. Pero en el ciclo C figura este texto, capítulo 8, versículos 1 a 11, el texto de la mujer adúltera. Y un detalle crítico, es decir, un detalle de la investigación crítica del Evangelio. Este texto no pertenece al núcleo del cuarto Evangelio, es decir, el evangelista del cual surgió el cuarto Evangelio no escribió este texto. Este episodio de la mujer adúltera fue metido en el Evangelio de San Juan adelante, es decir, no está en su origen, sino que viene adelante. Por eso es tan diferente. Cuando uno lee este texto, cuando uno lo escucha, se parece más a un episodio de los que son regularmente contados en los sinópticos. Es de sabor sinóptico. Es una tradición probablemente emparentada con otras que, digámoslo así, de las que tomaron o finalmente formaron parte de la tradición sinóptica, que se concentra en Marcos, en Q y en las fuentes adyacentes a Mateo y Lucas. La mujer adúltera
la investigación crítica muestra que los antiguos códices del Cuarto Evangelio, tanto los códices en mayúscula como los códices en minúscula, los más antiguos, no traen este episodio, no lo traen. Entró después y por eso no figura en los antiguos códices. Eso es lo que podría uno llamar, de punto de vista del lenguaje de la investigación crítica, autenticidad. No es un texto auténtico del Cuarto Evangelio, pero oigan esto, es un texto canónico, es decir, pertenece al Cuarto Evangelio tal como la Iglesia Católica y en general las iglesias cristianas lo han recibido. En el Concilio de Trento figura explícitamente que este texto, a pesar de no estar en los códices más antiguos del Cuarto Evangelio, a pesar de no estar allí, a pesar de que la opinión, pues, pienso yo, justa y clara y verdadera de los eruditos, el texto no salió de la pluma del cuarto evangelista, sino que salió de otra pluma, y cuando el cuarto evangelio fue compuesto y redactado, este texto no estaba allí, sin embargo lo metieron allí. Pues bien, la Iglesia lo recibe en su edición o en su transmisión del cuarto evangelio. El Concilio de Trento pone este texto junto con otros como parte integrante del canon del Nuevo Testamento. Por tanto, la Iglesia lo ha leído desde que fue introducido hasta el día de hoy, lo ha leído y lo seguirá leyendo. Y en realidad es un texto maravilloso. Si por algún motivo, digámoslo así, fuera excluido y no se leyera, finalmente creo yo que nos faltaría algo muy hermoso y muy profundo, que finalmente revela cómo era Jesús y quién era Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Este episodio se amolda pues bastante bien a otros que conocemos en la tradición sinóptica, como los adversarios de Jesús tratan de sacarle palabras o sacarle una posición que lo comprometa, por ejemplo, frente a la autoridad romana, como en el caso del impuesto al emperador, o que lo comprometa frente al pueblo. En fin, aquí el tema fundamental es la ley de Moisés. La ley de Moisés, que era con las adúlteras inflexible. La ley manda apedrear a las adúlteras. Fíjense, el Islam recoge esa ley de Moisés en el Corán, y también las adúlteras, pues, y todavía lo hacen hoy en pueblos islámicos muy radicales. Hace poco, por allá de un país africano, se contó un episodio sumamente cruel de una pobre mujer que la cogieron por allá con otro y entonces la apedrearon, algo así, de modo que no se sabe con certeza si en el tiempo de Jesús todavía está, digámoslo así, la ejecución de este mandato de la ley de Moisés, se practicaba. No se sabe con certeza. En todo caso, en la ley consta
a las adúlteras hay que apedrearlas. ¿Por qué? Porque las adúlteras son posesión de su marido y si se van con otro, entonces están atentando contra la justicia, porque ellas pertenecen a su marido. Y al irse con otro, entonces le están quitando al marido lo que es de él. La escena es sugestiva. Varios detalles, pienso yo, lo dejan a uno pensativo. Por ejemplo, eso de que cuando le llevan a la mujer sorprendida en flagrante adulterio y le dicen a él, ¿qué opinas? La sorprendimos en flagrante adulterio, Moisés manda apedrearlas, ¿tú qué dices? La escena pues es sugestiva y dice el texto que Jesús estaba sentado enseñándoles y escribía en el suelo. Al principio no se dice que escribía en el suelo. Después de que le presentan a la mujer y le dicen de qué la acusan y qué opina él en relación con lo que manda Moisés, escribía en el suelo. ¿Qué escribía? Esto, digámoslo así, ha desafiado un poco la curiosidad de los intérpretes. Pero sin embargo, empezar a especular sobre lo que estaba escribiendo, pienso yo que es ocioso. Tal vez Jesús lo que quiere es, digámoslo así, concentrarse como en algo distinto del caso que ellos le presentan. ¿Qué opinas tú? La sorprendimos en flagrante adulterio, de ir con las manos en la masa. La sorprendimos cuando estaba con el otro. Eso quiere decir en flagrante adulterio. ¿Tú qué dices? Hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y anota pues el narrador que esto lo hacían para comprometerlo y poder acusarlo. Porque si decía hay que apedrearla, entonces Jesús parece que era inconsecuente consigo mismo y con su predicación acerca de la bondad y el perdón de Dios. Y si decía que no, Jesús entonces se iba contra la ley de Moisés. De modo que prácticamente Jesús estaba en un callejón sin salida. Digámoslo así, que expresa que Jesús no quería, apenas no quiso en un comienzo contestar. Por eso dice el texto que insistían en preguntarle. Entonces ahí sí, se incorporó, es decir, se enderezó, estaba sentado enseñando, se enderezó y les dijo, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Ahí está la frase lapidaria. Lapidaria, digo yo lapidaria, en latín, lapidaria viene de lápiz, piedra, que le tire la primera piedra, el que esté sin pecado. Ahí estaban pues los acusadores, listos, con las piedras en las manos, para arrojárselas a la mujer sorprendida en adulterio. Y entonces, después de que les dice eso, el que esté sin pecado le tire la primera piedra, e inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ese pues escribir en el suelo es, digamos, una forma que usa Jesús para distanciarse de ellos, de su acusación, de su malevolencia, podríamos decirlo, porque Jesús lo que quiere describir aquí, o lo que quiere presentar aquí es la malevolencia de ellos. El que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Pues bien, una vez que les dice eso, dice el texto, al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Oigan, pues empezando por los más viejos, porque mientras más viejo sea uno, más pecados tiene, y por tanto menos derecho tiene a tirarle piedras a otro pecador. Empezando por los más viejos hasta el último. Es decir, queridos oyentes, se fueron todos. Es decir, si yo y ustedes, o ustedes y yo, hubiéramos estado allí con piedras en la mano, también hubiéramos tenido que abandonarles uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Se fueron todos. Por tanto, allí todos eran pecadores. Y ninguno podía escribir un derecho para tirar la primera piedra a la pecadora.
Se supone que cuando se fueron yendo uno a uno, empezando por los más viejos, Jesús seguía todavía inclinado escribiendo en el suelo. Es decir, ni siquiera los miró. Jesús no los vio irse. No, simplemente se fueron yendo y Jesús muy ocupado escribiendo en el suelo. Es decir, muy ocupado en nada. Porque lo importante ahí no es lo que él estaba escribiendo en el suelo, sino que simplemente ellos, con su acusación y con su benevolencia, ellos no le merecen atención. No, simplemente no. Frente a todo eso, Jesús pues no está interesado. Queda pues entonces la escena Jesús solo con la mujer en medio de pie del grupo que la traían pues casi arrastrada donde él, a la pecadora cogida con las manos en la masa. No queda nadie, no queda sino ella, la que iban a apedrear. Queda Jesús solo con la mujer en medio de pie. La mujer está parada, Jesús está sentado, esa es la escena. Jesús sigue sentado, estaba escribiendo en el suelo, entonces deja de escribir, dice el texto. Jesús se incorporó y les preguntó, otra vez se incorpora, deja de escribir en el suelo, es decir, se endereza, ya no está inclinado, entonces ya la mira, a ella sí la mira. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Claro, todos se fueron, empezando por los más viejos, todos se fueron. ¿Dónde están? Pues no están. Ninguno te ha condenado. Y ella contesta, ninguno, Señor. Es decir, ellos eran tan pecadores o más pecadores que ella. Ninguno te ha condenado, no, ninguno. Ninguno. ¿Cómo la podían condenar ellos a ella? Si ellos eran igual o más pecadores que ella. ¿Qué pecador puede condenar a otro pecador? ¿Cuál? Es una cosa para pensar. Creo yo que ustedes, y también yo, deberíamos mantener esta intuición en el fondo de nuestro corazón. Ninguno te ha condenado, ninguno, Señor. Y oigan la última palabra de Jesús. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Tampoco, entonces, yo quiero ser juez tuyo. No porque Jesús sea pecador como los otros, sino porque, y eso lo podemos nosotros deducir de todo el Evangelio, porque Jesús es el emblema, es el canal, es el portavoz de una misericordia y de una bondad de Dios sin límites, que finalmente perdona al pecador. Y finalmente dice Jesús, anda y en adelante no peques más. Es decir, trata de ser diferente. Trata de ser diferente. La misericordia de Dios te ha envuelto. Te ha envuelto. Acabas de nacer. Acabas de comenzar una nueva vida. Yo tampoco te condeno. Dios entonces te ha perdonado. El texto es de una inmensa belleza, de una gran incisividad. Es una lección personalmente para cada cristiano, para ustedes, para mí, aún para la Iglesia en general, aún para esta sociedad hipócrita en la cual nos movemos, cuando simplemente alzamos el dedo señalando a los demás como una cosa y como la otra y como la otra y como la otra, sin darnos cuenta de que la podredumbre anida en nuestro propio corazón. Esa es la gran verdad. La gran verdad, ustedes ven cómo se dice y cómo se habla y cómo se ataca aquí y allá, porque por todas partes nuestras narices perciben el mal olor de los males que los demás hacen, pero no nos damos cuenta de que estamos nosotros mismos podridos. El lunes siguiente, al quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia tiene fijadas en la liturgia dos lecturas, esta de la mujer adúltera y como lectura del Antiguo Testamento un texto del libro de Daniel, un texto de las partes deuterocanónicas de Daniel, la historia de Susana. Si ustedes van a misa el próximo lunes, van a escuchar la larga lectura de Susana. Es un episodio deuterocanónico de Daniel, es decir, no aparece sino en la versión griega de Daniel, no en la versión hebrea, pero es una historia judía, diría yo, muy impresionante. Una mujer judía casada con un tal Joaquín rico en Babilonia, un judío rico, que fue acusada falsamente de adulterio por unos viejos verdes
que la vieron bañándose a ella, joven y hermosa, en su jardín. Y entonces quisieron pues seducirla para acostarse con ella, pero ella no les hizo caso. Y entonces la acusaron de que la habían visto acostada con un muchacho allá en el jardín. Y entonces a Susana, por la acusación de esos dos sinvergüenzas, la condenaron a muerte. Y es ahí donde actúa Daniel, un jovencito, un niño, que hace de profeta. Daniel, el juicio de Dios. Dan, el verbo dan en griego, en hebreo, odín, significa juzgar. Dios juzga. Daniel, Dios es juez, significa el nombre. Pues bien, aquí actúa pues Dios como juez en Daniel. Y Daniel, delante de toda la asamblea, muestra la falsedad del testimonio de estos dos viejos. Y entonces la pena de muerte que tenían prevista para Susana se la aplican a ellos. Y dice el texto bíblico de Daniel, el que leeremos o escucharemos el lunes, que ese día se salvó una vida inocente. Es la conclusión del texto. Si ustedes van a misa el lunes van a escucharlo. Y ese día se salvó una vida inocente. Es la justicia de Dios. La justicia tal como la mantenía vigente el pueblo de Israel, los piadosos judíos en su corazón. Dios salva al inocente, pero castiga al culpable. Los dos viejos son ejecutados. Ese día se salvó una vida inocente. Esa es la acción de Dios, tal como la pregona la Biblia. El Evangelio es algo diferente, el énfasis es distinto, porque con la mujer pecadora ese día no se salvó una vida inocente, sino una vida culpable. Ahí está la diferencia. El Dios de Israel salva al inocente. El Padre de Jesús, y Jesús como su vocero, salva al pecador. Creo yo que la diferencia es impresionante. Ahí está pues el punto de toque entre judaísmo y cristianismo. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, La Palabra del Domingo. Recuerden que La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.